Bueno, saludos para todos. Mi nombre es Santiago Saldarriaga Gómez. Yo soy médico, tengo una maestría en epidemiología y trabajo para la empresa BioAccelerator en Colombia. Nosotros somos una empresa que trabaja con investigación en medicina regenerativa y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la seguridad de las células madre mesenquimales en las terapias celulares avanzadas. Vamos a comenzar con unas generalidades de las células. Hay que tener en cuenta que las células madre mesenquimales son una población muy variada de células en cuanto a las fuentes de obtención se refiere. Hay múltiples sitios de los que podemos aislar estas células. Tenemos, por ejemplo, el cordón umbilical. Del cordón umbilical solamente hay dos, que es, por ejemplo, la sangre. También tenemos el tejido conectivo, que es la gelatina de Wharton, que es con la que más experiencia tenemos nosotros en BioAccelerator, pero también está el tejido adiposo, está la médula ósea, amígdalas, tejido dental. Entonces son múltiples fuentes las que tenemos relativamente de fácil obtención de estas células. Son células que son muy utilizadas en un principio pensando que tenían un efecto, digamos, en el que llegaban a reemplazar el tejido que estaba averiado, pero en años recientes lo que se ha encontrado es que realmente su efecto es más por una acción paracrina, ejerciendo un efecto que es inmunomodulador y que es también regenerativo para el tejido al cual llegan a trabajar. Son células que tienen una inmunogenicidad muy, muy baja, tienen una expresión extremadamente baja del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto el 1 como el 2. Entonces, en general, son células que se considera que no tienen el problema de generar reacciones inmunológicas, como puede pasar con las células madre hematopoyéticas, y tienen una característica que se llama homing, que es que son atraídas hacia los lugares donde hay daños, donde hay inflamación, y es allí donde pueden empezar a liberar todas estas moléculas bioactivas, los factores de crecimiento, los antiinflamatorios, y es por eso que se han venido utilizando e investigando en una gran variedad de enfermedades, principalmente enfermedades proinflamatorias, y mucho más recientemente y con resultados muy prometedores también en enfermedades neurodegenerativas. La gran motivación entonces para el uso de estas células se basa en que tienen, pues como les había mencionado, un gran potencial inmunomodulador. Esto es porque, bueno, hay múltiples razones, pero digamos que su mecanismo más básico es que son células que son capaces de liberar prostaglandina E2 e interleuquina 10, que son capaces de interactuar con las células del sistema inmune para poder dirigir estas células hacia su fenotipo antiinflamatorio. También tienen un gran potencial regenerativo. Las células son capaces de liberar muchos factores de crecimiento que favorece finalmente la regeneración del tejido que está afectado. Podemos encontrar, por ejemplo, el factor de crecimiento vascular endotelial, el factor de crecimiento hepatocitario, el factor de crecimiento derivado del cerebro, entre muchísimos otros, lo cual supone una gran, pues, ventaja terapéutica. Y es por eso que se han utilizado, pues, como alternativas en muchísimas condiciones, por ejemplo, en esclerosis lateral amiotrófica, en esclerosis múltiple, en lesión medular inclusive, obteniendo resultados muy, muy prometedores con la terapia para estos pacientes. Y como les comentaba previamente, pues debido a que no tienen o tienen una expresión más bien muy baja del complejo mayor de histocompatibilidad, son células que son en general muy seguras de utilizar y no van a producir estas reacciones inmunes. Más adelante pues vamos a hablar un poco más de los riesgos, pero digamos que estas son como las principales motivaciones para el uso de estas células en el campo médico. ¿Cuáles son las principales preocupaciones y que son más evidentes
digamos, en las aplicaciones sistémicas, o sea, la intravenosa y la intraarterial, que son como las más, sobre todo la intravenosa es la más utilizada. Pues bien, primero y más importante hablamos del potencial neoplásico por la capacidad proliferativa. Esto era algo muy importante cuando se comenzó a estudiar, cuando se comenzaron a estudiar las células madre mesenquimales, porque tenían como inicialmente esta similitud eh, conceptual, digámoslo así, con las células madre embrionarias. Entonces, las células mesenquimales estromales, cuando se empezó a estudiar también se pensó que, como les decía ahorita, que se podían adherir al tejido que estaba afectado, pero más adelante, con el avance de investigación, nos fuimos dando cuenta que esto es un riesgo que está ausente en las células mesenquimales y está, digamos, que aislado en las células embrionarias, y esta inclusive es un riesgo que se ve más en pacientes que están inmunocomprometidos que realmente, pues digamos, en la población general. También otro de los preocupaciones que hay es la susceptibilidad que pueden generar a padecer algún tipo de infecciones debido a su efecto inmunomodulador o inmunosupresor. Es importante resaltar que de esto hay datos que son todavía contradictorios. Hay algunos estudios que reportan que en efecto hay un aumento, sobre todo de las infecciones respiratorias altas en el mes siguiente a la aplicación de la terapia. Pero como vamos a ver un poco más adelante, este riesgo aparentemente se ha desestimado ya con los metaanálisis que se han realizado. Otro de los riesgos más importantes y que más preocupan a la comunidad científica es el riesgo de embolismo, trombosis o tromboembolismo. También vamos a hablarlo un poco más adelante. Esto es principalmente debido a que las células expresan factor tisular en su superficie, ¿cierto? Entonces, ya lo vamos a discutir más adelante, pero es como el motivo por el cual preocupa en el área terapéutica y de investigación. También, y pues ya relacionado no propiamente con el efecto de las células, sino con la manipulación, el medio de cultivo, se ha pensado que puede haber zoonosis asociadas a los medios de cultivo por el uso muy común realmente de suero fetal bovino. Esto se utiliza en muchos lugares. Lo ideal es que las células en su proceso de cultivo estén libres de productos animales. También, digamos, las reacciones agudas o crónicas por inmunogenicidad, una de las más importantes o de las más descritas, digamos, es la llamada toxicidad infusional aguda, mmm, que es un cuadro que afortunadamente es leve, pero que pues, es uno de los riesgos por los cuales preocupa. Y también es importante resaltar que puede haber reacciones alérgicas por el uso del dimetilsulfóxido, que es una sustancia muy utilizada pues, durante el cultivo celular. Todo esto puede afectar la viabilidad celular y finalmente hacer, digamos, cuando no hay unos controles adecuados, una aplicación de células que ya pues, fallecieron, pues ya son restos celulares y no se sabe, digamos, hasta qué punto esto pueda tener una implicación en la seguridad aún. Y finalmente, pues el riesgo más elevado que se puede presentar con la gran mayoría de terapias experimentales inicialmente, que es el riesgo de muerte. Esto, como les decía, es para las aplicaciones sistémicas principalmente. También hay riesgos de aplicaciones locales. Eh, digamos que en la parte articular, pues por supuesto que el edema, el dolor en la articulación que fue tratada, inflamación, infección, cuando no se siguen los adecuados procesos de asepsia y antisepsia que pueden suceder. Y como les decía, que se ha venido también investigando en enfermedades neurodegenerativas, también se hacen aplicaciones intratecales. Esto se está haciendo en muchos lugares del mundo ya, con mucha investigación, y pues hay riesgos también, por supuesto, de neuroinfección, digamos, también si no se siguen las técnicas de asepsia y antisepsia indicadas.
cefalea que puede estar relacionado más incluso con el procedimiento como tal, más que con las células, pero también puede haber un sangrado o un hematoma del canal medular, ¿cierto? Entonces, es importante pues tener en cuenta que el riesgo de la aplicación de la terapia celular, como les decía, no solo radica en el producto, sino también en el procedimiento mediante el cual se están administrando estas células, y es por el motivo muy importante por el cual debemos tener unos protocolos muy exhaustivos y muy exigentes en cuanto a la manipulación del producto y la aplicación a los pacientes dentro de los protocolos que estemos realizando. Para definir la seguridad de la terapia ha habido muchas dificultades. Lo primero es que hay una muy alta heterogeneidad en los estudios que se realizan. Tenemos de fuentes diferentes, como les comentaba, tenemos de dosis diferentes, de vías de aplicación diferentes, así sea para la misma condición que se está buscando tratar. Entonces, al momento de hacer digamos, una síntesis de los datos que estamos intentando obtener, pues es difícil hacer una interpretación que pueda ser generalizable. Adicionalmente, por supuesto, son estudios que tienen en general unas muestras que son pequeñas, que son de pronto insuficientes para observar eventos adversos que puedan ser muy escasos en la población general. Esto es algo que hemos intentado, que la comunidad científica ha intentado solucionar con la realización de metaanálisis, pero aún, como vamos a ver ahora, los metaanálisis siguen teniendo, pues, digamos, una cantidad pequeña de muestra, y también los tiempos de observación algunas veces no son tan prolongados. Entonces, como no tenemos tiempos de observación de 5, 10, 15 o 20 años en la mayoría de los estudios, puede que estemos todavía perdiendo eventos adversos a largo plazo. Estamos perdiendo la oportunidad de estudiarlos adecuadamente. Como les decía, intentando solventar como estas dudas y estas dificultades que se presentan con la terapia, en la comunidad científica ya se han venido realizando algunos metaanálisis que vamos a compartir también, pues digamos como en la misma tónica, ¿cierto? De enfermedad, de aplicaciones que son sistémicas. Luego vamos a hablar de las aplicaciones que son locales, y más adelante vamos a hablar como de unos temas específicos, unos tópicos específicos, como es el riesgo de tromboembolismo. Bueno, entonces vamos a comenzar con las revisiones sistemáticas y metaanálisis en aplicaciones sistémicas. Este es uno de los metaanálisis que tiene unas poblaciones más grandes. Este es un grupo canadiense que ha hecho ya varios, realmente vamos a ver varios de ellos. En este caso fue en una gran variedad de condiciones, ¿cierto? En este metaanálisis fue realizado en el año 2012. Había en ese momento ya disponibilidad de 36 estudios evaluando la aplicación intravascular de células mesenquimales estromales, ya fuera intravenosa o intraarterial, como les decía. Y para este metaanálisis pudieron ellos encontrar o hacer síntesis de datos de 1.012 participantes, ¿cierto? Como les decía, fue muy variada las condiciones que se incluyeron. Estaba la enfermedad de Crohn, por ejemplo, enfermedad de injerto contra huésped, infarto agudo de miocardio, y muy importante, también incluyeron voluntarios sanos. Se incluyeron solamente estudios que fueran prospectivos, pero había tanto aleatorizados como no aleatorizados. De los aleatorizados había 8. Las conclusiones de los autores realmente con respecto a lo que pudieron encontrar principalmente es que hay mucha heterogeneidad, como les venía comentando ahorita. Hay no solamente en las fuentes de las células, sino también en los medios de cultivo que se utilizan, y también en los medios de conservación o que se utilizan con las células, ¿cierto? Hay algunas clínicas que hacen una aplicación casi que inmediata, hay otras que hacen, por ejemplo, criopreservación de las células.
Entonces, es difícil, como les decía, pues como poder tener como unos datos mm, em, bien exactos, pero los autores, pues con la cantidad de pacientes que incluyeron, pudieron hacer una síntesis estadística y se evaluaron lo que les decía ahorita como de la toxicidad infusional aguda. En la toxicidad infusional aguda están reacciones alérgicas cutáneas o reacciones cutáneas, también incluyen la febrícula, incluyeron las fiebre como tal, arritmias, alteraciones en la función cardíaca, complicaciones orgánicas, infecciones, muerte y malignidad. Estos autores evaluaron malignidad. Entre todos los eventos adversos analizados en este metaanálisis, el único con el que se encontró relación fue con la fiebre, como podemos ver en la figura B. Fue el único que presentó un riesgo relacionado con la terapia. Todos los otros fueron análisis que no presentaron una relación estadísticamente significativa. Esto es bastante importante, como les decía, este es uno de los primeros metaanálisis que se realizó y nos da un parte de tranquilidad porque pues afortunadamente ya habían podido incluir a 1012 pacientes en esta revisión, ¿cierto? Aquí vemos también las imágenes pues como de las alteraciones gastrointestinales y renales, los de muerte, que podemos ver pues que eh, todas digamos, el riesgo siempre cruza el 1, son riesgos que no son estadísticamente significativos. Entonces, es por eso pues que los autores nos dicen que hay un parte de tranquilidad. Sin embargo, sí nos hablan más desde la parte teórica que estos pacientes podrían llegar a presentar eh, alguna susceptibilidad a las infecciones, como les decía, más adelante, o sea, posterior a la aplicación, infecciones que se pueden presentar hasta un mes después, principalmente respiratorias. Aquí estas eran infecciones que evaluaban directamente, pues como en los días inmediatos posteriores a la aplicación. Como les digo, pues no encontraron nada de relevancia, afortunadamente. Este mismo grupo también realizó otro metaanálisis que es uno de los más recientes, es un metaanálisis que fue publicado en el 2020. En este pudieron aumentar de gran manera los estudios incluidos. Hubo para esta ocasión 55 estudios con datos de 2.696 pacientes. En este no se incluyeron pacientes sanos, eran más pacientes que tenían condiciones específicas, por ejemplo, de nuevo infarto. En esta ocasión también incluyeron insuficiencia cardíaca, incluyeron el EPOC, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Para este análisis se hicieron análisis específicos de eventos inmediatos dentro de las primeras 24 horas, por ejemplo, toxicidad infusional también, fiebre, reacciones de hipersensibilidad, infecciones, eventos trombóticos y tromboembólicos también, y eventos adversos más tardíos como la muerte y la malignidad, ¿cierto? Aquí lo que nos muestran de nuevo es en la figura A, que es la que está a la izquierda, lo que nos muestran de nuevo es que la fiebre está relacionada con la terapia, se presenta más frecuentemente en estos pacientes que en los controles, pero todo lo otro que incluye la infección, la toxicidad infusional aguda, los rash, las alteraciones en los parámetros hemodinámicos no se relacionaron estadísticamente de una forma estadísticamente significativa con la terapia. También podemos ver los riesgos de infección, los riesgos tromboembólicos de nuevo, mostrándonos que efectivamente no hay una relación. Ya, como les digo, este desenlace pues, se pudo medir en una población un poquito más grande. Desafortunadamente no en todos los estudios, pero sí tuvieron datos de 1.076 pacientes
mostrándonos pues que efectivamente no hubo una relación estadísticamente significativa. Esta es para la mortalidad, la que está a la izquierda, inclusive tiene una tendencia a favorecer la terapia celular. En este caso es un RR que está, digamos, muy cerca al 1, pero no lo cruza, o sea, favoreció estadísticamente, de una forma estadísticamente significativa la terapia celular. Era un RR de 0.78 con un intervalo de confianza que oscilaba entre 0.65 y 0.94, ¿cierto? Esto pues puede ser algo que esté relacionado más con el diseño, pero también puede ser algo teniendo en cuenta que aquí solamente se incluyeron pacientes con enfermedades y que había algunas de estas enfermedades que tienen complicaciones que son potencialmente fatales, pues también podría estarnos hablando de algún posible efecto benéfico en este aspecto. Por supuesto, este no era el objetivo del metaanálisis, pero pues sería más interesante realizar más adelante, digamos, un estudio específico en este aspecto. Y también el grupo incluyó de nuevo riesgo de malignidad, y no solo malignidad, sino formación de tumores, ¿cierto? Bueno, pues como sabemos hay muchos tumores no malignos, pero que por supuesto nadie quiere tener. Entre los más comunes de las complicaciones de las terapias celulares son los teratomas, y pues teniendo en cuenta que esto es algo que es un producto que se puede utilizar en una gran cantidad de pacientes, pues por supuesto que tener la seguridad de que no hay una relación con formación tumoral, pues es algo que nos puede dejar muy tranquilos para adelante, ¿cierto? De nuevo, el grupo canadiense realizó otro metaanálisis, esta vez específicamente en stroke, en accidentes cerebrovasculares. Los autores incluyeron para esta revisión estudios preclínicos y clínicos en pacientes que tuvieron un stroke subagudo o crónico, ¿cierto? Hubo 10 estudios clínicos específicamente, y 3 de estos eran estudios que eran aleatorizados. Entre los eventos adversos evaluados, de nuevo, complicaciones hematológicas, gastrointestinales, malignidad, cardiovasculares. En este caso, sí, la vía de administración fue principalmente intravenosa. Lo que se ha visto en la evidencia es que ha venido cambiando. Inicialmente era un poco más frecuente encontrar la aplicación intraarterial. Últimamente esto ya no es tan frecuente y casi siempre es intravenosa, excepto pues como para algunas condiciones coronarias, específicamente para alteraciones coronarias. La fuente de nuevo pudo ser autóloga, pudo ser halogénica, médula ósea, perinatales, o sea, tenemos múltiples fuentes, pero en este caso, afortunadamente, tampoco hubo una relación con ningún otro evento adverso diferente, de nuevo, a la fiebre, ¿cierto? La fiebre es como una constante, esto es algo que se presenta casi siempre de forma inmediata. Podemos ver que es un riesgo importante, pues es algo que se presenta, que tiene un OR de 6.88, pero que afortunadamente no pasa de ahí, ¿cierto? No pasa de la fiebre. En este caso, para este análisis también se utilizaron ya solamente células de la médula ósea, y era para pacientes que tenían alteraciones en la fracción de eyección posterior a un infarto agudo de miocardio. Es un metaanálisis que solamente incluyó estudios aleatorizados. Se obtuvieron entonces datos de 262 pacientes, y se medían los eventos adversos, principalmente pues los desenlaces del MACE, de eventos adversos cardiovasculares mayores, cualquier causa de muerte, presencia de falla cardíaca o presencia de reinfarto. En estos pacientes no hubo alteraciones importantes, no hubo diferencia con los controles en cuanto a los desenlaces de seguridad. Digamos que hubo una tendencia que favorecía un poco, inclusive a disminuir, a que hubiera una disminución en la cantidad de eventos adversos, pero en este caso
el intervalo de confianza pues, nos cruzaba el 1, pero tenía un OR de 0.63. Es probable que si de pronto se pudieran obtener datos de una muestra mayor, tal vez pudiéramos encontrar que este efecto se volviera significativo, inclusive en disminuir la presentación de estos desenlaces adversos. Otro que se hizo también enfocado en cardiopatía isquémica, este es del 2018, incluyó 23 estudios, 1.109 pacientes, 13 ensayos clínicos de los incluidos allí eran aleatorizados. Este es uno de los metaanálisis que más nos puede mostrar, digamos, la dificultad para poder estandarizar, ¿cierto? En este caso, 16 estudios utilizaron células autólogas. De médula ósea fue en 18 estudios, 4 fueron de cordón umbilical, una fue de tejido adiposo. En las vías de aplicación había aplicación intracoronaria, aplicación intravenosa, aplicación intramiocárdica, entonces son desenlaces pues, que son muy difíciles de medir. Pero no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos en los eventos adversos principalmente agudos. En este caso, pues medían las arritmias, derrame pericárdico, obstrucción del vaso durante el procedimiento. Llamativamente, pues también en el metaanálisis tampoco era el objetivo de evaluar eficacia, pero se encontró que podía haber con estos pacientes también un aumento en la fracción de eyección posterior a sufrir un infarto agudo de miocardio. Bueno, para COVID-19, pues por supuesto que es algo que debemos incluir en este momento, pues es algo que nos está afectando a todos en el mundo. Ya hay datos también. Esta es una revisión que se llevó a cabo en los Estados Unidos, incluyó 9 estudios. De esos 9 estudios se obtuvieron datos de 200 pacientes, también de diferentes fuentes, médula ósea, cordón umbilical, sangrado menstrual, por ejemplo. Esto es una fuente que no es muy común, que casi nunca encontramos en ensayos clínicos, pero que aquí se incluyó. Y se encontró que en 4 estudios, por ejemplo, hubo una tendencia hacia la disminución en la mortalidad en los pacientes que tenían tratamiento con células mesenquimales estromales. No alcanzó significancia estadística, lamentablemente, pero probablemente sea relacionado con la heterogeneidad y con el tamaño de muestra. No se identificaron eventos adversos graves relacionados con la terapia y los eventos adversos leves resolvieron espontáneamente. Esto es muy importante también tener en cuenta porque estos eran pacientes que estaban graves, son pacientes que están con síndrome de dificultad respiratoria aguda y aún en estos pacientes críticos no se encontró un aumento significativo en el riesgo de eventos adversos. Y también hubo una tendencia pues, a encontrar mejorías clínicas y paraclínicas en la función pulmonar, radiográficos, en la PAFI, en los niveles de biomarcadores inflamatorios. Entonces, pues no solo nos muestra que es una terapia segura, sino que también podríamos estar mostrándonos algunos resultados prometedores en muchos pacientes. Vamos a hablar aquí un poco entonces de la actividad procoagulante. La actividad procoagulante es algo que, como les decía, está relacionada con la expresión de factor tisular. Esto es algo que se ha presentado en algunos estudios más con la aplicación intraarterial. Sin embargo, pues todavía no ha alcanzado significancia estadística, pero el hecho de tenerse las células esta expresión de factor tisular nos podría estar hablando de cuál es la plausibilidad biológica detrás de la formación de los trombos que se han visto en algunos de los estudios, ¿cierto? Como sabemos, el factor tisular es un activador de la coagulación. Y la idea es que, pues mediante citometría de flujo, estos autores en este estudio quisieron evaluar la expresión de este marcador. Encontraron que era un
poco más alta en las células de tejido adiposo. Los tejidos perinatales estaban como en un intermedio y los que tuvieron una expresión más baja fueron las células derivadas de la médula ósea. La función de la coagulación fue evaluada con tromboelastografía en este estudio. Fue importante, esto es in vitro, pero encontraron que solamente con un 25% de las células que expresaran el factor tisular había una reducción del 70% en el tiempo de reacción de la tromboelastografía, o sea, una generación más rápida de tromboplastina. Eh, Como les decía, esto en condiciones de laboratorio. También es importante resaltar que de los otros parámetros de la tromboelastografía, como fueron la cinética, la amplitud máxima, que es lo que nos va a medir la agregación plaquetaria, y el ángulo alfa, que este es, digamos, el más importante porque es el que nos habla de la velocidad de formación del coágulo sólido. En estos casos no se vio ninguna alteración. Entonces, finalmente, lo que parece es que sí hay una interacción con la cascada de coagulación en la que solamente habría una alteración de un parámetro de la tromboelastografía. Eh, pues teniendo en cuenta estos hallazgos, pareciera que no hay como mucha razón en la preocupación de que se puedan generar trombos. Pues ya tenemos muchos metaanálisis hablándonos de esto y también pues en este ensayo in vitro podemos ver que no es una afección de todos los parámetros. De todas formas, hay diferentes autores que han también evaluado en laboratorio cómo sería adicionar heparina a las células, ¿cierto? Estos son dos de los estudios que nos hablan de esto. Y esto es importante porque se ha visto en estos estudios que la adición de heparina no solamente disminuye efectivamente la activación de la cascada de coagulación, sino que aumenta la supervivencia de las células. Y esto podría ser muy importante porque, como les decía ahorita en las preocupaciones de la terapia, la viabilidad celular es una de los puntos álgidos cuando se está evaluando la calidad de los productos que se están ofreciendo. Resulta entonces que la heparina disminuye la activación local del complemento que se podría llegar a generar por el factor tisular. Esto disminuye la aglutinación celular también y, como les decía, entonces no solamente habría una neutralización del potencial riesgo que podría haber tromboembólico, sino que el hecho de mejorar la supervivencia podría tener inclusive implicaciones clínicas que no se han evaluado todavía, pero que es importante a futuro también como estrategias para aumentar la efectividad de esta terapia, ¿cierto? Hay una revisión que estuvimos realizando para uno de los ensayos clínicos que estamos haciendo en nuestra institución. Esto buscando, pues, como les decía, aumentar la calidad pues, del producto, tanto para ofrecer más seguridad como mejor eficacia. Y luego de hacer pues, evaluación de la evidencia preclínica y algunos experimentos internos, se decidió para este ensayo clínico específicamente adicionar a las células intravenosas, células estromales intravenosas, 2.500 unidades de heparina para disminuir la activación local en el complemento que pudiera suceder. Esto es una dosis que es muy segura para el paciente. Sabemos que las dosis de heparina son por kilo, requieren, pues, digamos, una constancia en las dosis. Entonces, estas son dosis que son muy bajas para ellos, por lo cual no tendría, pues, como un efecto anticoagulante de forma importante. Y esta viabilidad de las células, observamos que pues, no solo se correlaciona con los hallazgos in vitro, sino que aumenta la viabilidad de las células a temperatura ambiente comparado con las células a las que no se les agregó heparina. Esto pues también es algo que puede cambiar mucho las condiciones, sobre todo para el envío
de las células del producto a diferentes centros cuando, digamos, los pacientes no están dentro de la clínica o hay que enviar a otras ciudades, pues dentro de nuestros mismos países, o inclusive, ¿por qué no?, pues a otros países, garantizando que una mayor cantidad de células sean viables al llegar al destino. Nosotros en la clínica, en BioAccelerators, llevamos ya más de 3 años de experiencia, muchos pacientes que han recibido terapia y no se han identificado eventos adversos serios que estén relacionados con la aplicación de las células ni local ni sistémicamente. Esto es muy importante resaltar también la experiencia clínica. Vamos a hablar también de las aplicaciones entonces locales. En esta era una evaluación de un metaanálisis que incluyó 11 estudios y datos de 365 pacientes que tenían fístulas perianales debido a enfermedad de Crohn. De los 11 estudios incluidos, 3 eran de fase 2, uno solo de fase 3. Se utilizaban células autólogas y halogénicas. Como les digo, este es un problema que siempre va a estar. Y los principales eventos adversos reportados fueron el dolor perianal, abscesos perianales, pero fueron resultados que fueron similares en los dos grupos. Como podemos ver, el OR fue 1.07, mientras que el intervalo de confianza estuvo entre 0.61 y 1.89. En este este metaanálisis fue realizado específicamente en osteoartrosis. En estos sí tenemos un poco más de pacientes, fueron 582 datos obtenidos de ensayos clínicos aleatorizados, 11 ensayos clínicos aleatorizados. Muy importante porque las condiciones osteomusculares son digamos, las que más abundancia tenemos de datos, ¿cierto? Esto por lo cual la interpretación es mucho más fácil, la extrapolación es mucho más fácil. Las células que se utilizaron eran células derivadas de la médula ósea, del tejido adiposo, también sangre periférica, células mesenquimales, extremales sinoviales, y las terapias evaluadas fueron todas intraarticularmente. Si bien tenemos mucha información, las dosis siguen siendo pues algo que es de difícil estandarización. Por ejemplo, dentro de estos 11 ensayos clínicos se utilizaron dosis que oscilaron entre 1 millón y 150 millones por articulación, entonces son datos muy diferentes. Los eventos adversos evaluados pues incluían dolor en el sitio de la aplicación, sangrado persistente, edema, calor en la articulación, principalmente rodilla, fracturas, limitaciones de los rangos de movimiento. También evaluaron alteraciones del sistema nervioso, entre muchos otros eventos adversos, y no hubo diferencia entre los eventos adversos en los grupos, ni en los serios, pues, ni en los eventos adversos generales. Y además, muy importante, si bien no es el objetivo de esta charla, también encontraron estos autores, reportaron eficacia de la terapia, principalmente en dolor. Bueno, las aplicaciones intraarticulares pues son aplicaciones que deben ser, como ustedes saben, con estrictas medidas de asepsia y antisepsia, para evitar pues que pueda haber riesgos de infección, celulitis o artritis séptica, por ejemplo, más relacionado con la vía de administración que con el producto. Y por supuesto se debe garantizar que el producto esté libre de microorganismos. Esto es algo que es muy importante, o sea, la seguridad no solamente está cuando ya hacemos la aplicación en el paciente, sino que todo el proceso previo debe garantizar que el producto llegue estéril a la aplicación. También, pues como para la aplicación intratecal, lo más frecuente que se presenta en estos pacientes, como les decía, en una de las preocupaciones arriba es la cefalea. No hay una descripción muy clara, pero se dice que alrededor del 30% de los pacientes que reciben aplicación intratecal puede sufrir de cefalea. Estos usualmente se ve fácilmente con analgésicos en las primeras 24 horas de la terapia. Y también es algo que puede estar muy relacionado más con el procedimiento que inclusive con el producto como tal, ¿cierto? Bueno, en
cuanto a la discusión, entonces sabemos que los riesgos, como les decía, pueden ser relacionados con la terapia, no solamente con el producto, sino con la vía de aplicación, pero también pueden haber riesgos que estén relacionados con la obtención de la terapia, ¿cierto? De todas formas, cuando se obtienen células autólogas, se requiere algún tipo de procedimiento, el aspirado de médula ósea o liposucción. Entonces, pues por supuesto, debe haber una garantía desde antes, ¿cierto? Que siempre haya un protocolo adecuado de asepsia y antisepsia. Y pues estos son riesgos que en general digamos que se pueden omitir usualmente con los productos perinatales. Estos son pues los que no tienen digamos el riesgo en la obtención. En cuanto a la vía de aplicación, entonces tenemos que hay riesgos diferentes, por supuesto, para la aplicación local o sistémica, las aplicaciones intraarticulares, intramusculares, casi siempre los eventos adversos son, así como la terapia, locales, dolor, edema o infección que pueda haber, ¿cierto? Como les decía, pueden ser más relacionados con el procedimiento que propiamente con el producto. En cuanto a la aplicación sistémica, los autores en general nos han venido demostrando que es una aplicación, una terapia que es muy segura. De todas formas, las conclusiones pues hay que seguir fortaleciéndolas porque todavía la heterogeneidad es muy alta, pero cada vez pues afortunadamente hay más literatura relacionada con ensayos clínicos que son cada vez mejor diseñados metodológicamente, idealmente pues que sean aleatorizados, ¿cierto? Que nos vayan mostrando que es lo que nos vayan confirmando más bien lo que hemos visto en estos resultados preliminares y pues también esperamos que podamos tener estudios a más largo plazo que nos permitan descartar totalmente pues como el riesgo de malignidad, porque la mayoría de los estudios siguen siendo entre los 3 o 4 años como mucho en el tiempo de observación. Esto es importante tener en cuenta que también puede estar relacionado con la cantidad de pasajes a los que las células se han sometido. Hay estudios que llegan hasta, estudios in vitro, que llegan hasta células pasaje 30, que efectivamente evidencian algunas mutaciones genéticas, pero no hay una transformación maligna de las células. Eh, También tenemos, digamos, pocos, pero hay sobre todo un estudio muy disidente en aplicaciones ortopédicas que fue por 12 años, un estudio por 12 años del autor Ernigo, que siguió 1.873 pacientes. Estos eran células obtenidas de la médula ósea y no hubo, en estos 12 años, no hubo ningún aumento en el riesgo de cáncer. Entonces, pues realmente con esto podemos ver que es una terapia que es afortunadamente muy segura y que puede representar un cambio muy importante para nuestros pacientes. Debemos siempre buscar estrategias para lograr que haya más y más seguridad para ellos. Les agradezco muchísimo por su atención. Espero que esta charla haya sido de su agrado y nos estaremos viendo. Muchísimas gracias.